Bom bom eucaliptus, bom eucaliptus, bom eucaliptus. Hola a todos y a todas, seguimos trayendo libros chulos e interesantes, como está recordada aún por mucha gente Máquina del Tiempo, que publicó Bentham Books a partir del año 1984, mismo año que nos lo trajo Timún Mas, con, bueno, pues gente como Byron Preiss, que ahí veis el libro The Secret, uno de sus libros más famosos, que se sigue jugando, porque él escondió una serie de tesoros a lo largo de Estados Unidos y la gente aún no los ha encontrado. Ahí tenemos las reglas para viajar a través del tiempo, que todo el mundo conoce, menos Homer. Me hace gracia la 4 especialmente porque es un poco no pongas el dedico, porque efectivamente esto es un poco como elige tu propia aventura. Tenemos siempre un misterio que resolver, en este caso, ¿por qué se elige la jarretera en la orden homónima medieval? Y bueno, pues como normalmente, aunque hay excepciones, bueno, pues se nos habla de episodios históricos, se nos da una serie de pistas relacionadas con ellos y bueno, pues ahí la elección se hace a través de ese grafismo, ¿no? Como si fueran botones de una máquina del tiempo, en los cuales había ilustración, en los botones con la ilustración nos daban pistas. Este libro, por ejemplo, el de Al encuentro de los dinosaurios por David Bishop, también es muy chulo, podéis ver ahí como está esa tabla de periodos históricos. Mucha gente nos despertó el interés por la historia, por la ciencia también, y en este libro, por ejemplo, el misterio a resolver es si los dinosaurios vienen de los pájaros, en un guión, bueno, pues que se produjo mucho antes de Parque Jurásico. También muchos de los ilustradores fueron interesantes, trabajaron o han trabajado para Marvel, para DC, para revistas como Heavy Metal. También en algunos de ellos se nos hacía elegir el equipamiento, como en este caso. Siempre se nos daba alguna cosa que se nos describía, pero en algunos de ellos, como en este, bueno, pues también se nos permitía elegir. También esto hacía que en ocasiones, bueno, si no elegíamos bien, pues entráramos en un bucle temporal que era el gran peligro de estos libros, porque solamente había un final, a diferencia del muy mortal Elige tu propia aventura, en el que cualquier cosa te mataba, pues aquí no, pero en realidad, bueno, pues el peligro podía estar en que no se llegara al final del todo, al final del libro es donde se encontraba siempre la resolución del misterio. Este libro que podéis ver aquí es una excepción dentro de la colección porque no se viaja al pasado, sino que se hace al futuro. Ya veis que en el futuro pues vamos a ir vestidos de manera muy similar a la actual y vamos a llevar un mapica. Ahí tenemos una cronología del futuro en la cual, por ejemplo, se nos cuenta que en el año 2025 los problemas ecológicos de la Tierra agudizan las diferencias entre naciones y entre diferentes clases sociales. Bueno, la ciencia ficción, ¿no? Ciencia ficción, sí, ficción. Si hay género costumbrista es el de la ciencia ficción y, bueno, como os comentaba, este libro es una excepción. Dougal Dixon, que es una persona que era paleontóloga cuando escribió este libro, de modo que, bueno, pues ese interés que os comento, podéis ver esos mapas también de migraciones, bueno, pues hacían estas obras muy interesantes. Evidentemente, como comentaba, ahí veis también algunas de las ilustraciones que bueno, pues muy conseguidas, en este caso Alex Niño, también una persona muy presente en el mundo editorial estadounidense. Aquí tenemos El misterio de la Atlántida, que fue mi primer libro de esta colección, me maravilló. Ahí, por ejemplo, tenemos a la Pitia de Delfos, ya sabéis, la sacerdotisa, que veía el futuro, bueno, porque respiraba esos efluvios que venían de la roca. Yo he tenido la suerte de visitar Delfos y me acordé mucho de este libro, lo que hablamos, ¿no? Cómo la imaginación se puede despertar gracias a obras como esta y que muchos años después yo me acordaba de cómo me surgió ese interés por Grecia, por la Grecia clásica, por Delfos. Temas de la Segunda Guerra Mundial también eran habituales en este tipo de colecciones, por ejemplo, en la de Elige tu propia aventura, la cual, pues, evidentemente, esta es una inspiración, pero se le dio ese enfoque educativo y a la vez para mucha gente divertida, que bueno, pues ha sido, como os comento, todavía que se recuerda mucho. En este, por ejemplo, ocurría una de esas cosas que se señalaba antes, que se podía violar una de las leyes de viaje en el tiempo, la de no matar, ahí lo veis, se mata a un animal y, por lo tanto, has transgredido la primera regla del viaje en el tiempo y te mandaban a la primera página.
es esas ilustraciones. Ahí tenemos una cuestión interesante. José González Navarro, como aparece acreditado, yo pienso que es posible una errata o un seudónimo de José González Navarro. Esto ya lo comentaré ahora también, pero en cualquier caso un artista, bueno, muy reputado, muy, muy respetado, y que, bueno, pues en ese caso este es también un crédito que bueno, pues se le debería de reconocer. Desde luego en fuentes por internet yo no lo he llegado a encontrar. De hecho, veis, esta portada no es de él, y el número es muy interesante porque es el 15 español, pero el 15 británico, estadounidense, en inglés, pues era Flames of the Inquisition, que en España no se publicó porque dijeron, bueno, nobody expects the Spanish Inquisition, ¿no? Como dirían los Monty Python. Ahí tenéis esa ilustración que posiblemente sea de José González, que bueno, pues se hizo muy famoso con Vampirella, un artista de primerísimo orden, muy, muy valorado, y que, bueno, pues es posible que estuviera en esta colección, ¿no? Y eso le da otro valor añadido a la misma, porque ya digo que muchos de los autores, pues Reeves, Lemmy por Batman, la serie animada, gente que ha novelizado Star Trek. Este número también es interesante porque se pone como volumen especial. Es el único que Timon Mas, que la verdad es que hay que reconocer su papel en la cultura española, bueno, pues lo publicó un poquito más tarde, 1990, pero la versión estadounidense es de 1989 y, bueno, pues es que lo sacaban prácticamente a la par. Ahí vemos una guía didáctica, se publicitaban todos los números y cómo, bueno, pues se podía adquirir de forma gratuita, que era una obra eminentemente española, y porque fue publicada por Jordi Carbonell y Almiral e Isabel Martí. Y bueno, habéis visto ahí que, bueno, están los títulos en los cantos de los libros, salvo el de los Anillos de Saturno, que esto también es interesante porque es el único número que la máquina del tiempo va hacia el futuro y que no tiene ese título en el canto del libro. Así que bueno, una colección que, bueno, pues surgió a raíz del éxito de Elige tu propia aventura, que por cierto también publicaba Bentham, pero que realmente nos atrapó a muchos y este tema de los viajes en el tiempo, desde luego es fascinante. Ahí está la famosísima obra de H.G. Wells. Hemos tenido también otro tipo de obras. Mirad qué pelazo, Van Damme. Es que viajar en el tiempo, pues es muy bueno para el pelo. Y bueno, me atrevo a recomendaros Jugando con Dragones, porque es una historia del rol y ahí cuento en uno de los capítulos dedicado a este tipo de los libros. Ahí veis, por ejemplo, el encuentro de los dinosaurios, cómo también pues promovieron el que el rol se asentara entre la gente joven. Pero, en cualquier caso, para viajar por el tiempo, lo mejor es un DeLorean, ¿no? Espero que os haya gustado. ¡Hasta pronto! Bom, bom,